empezar, ¿vale? Voy a hablar de cómo mejorar el código hablando con el cliente. Tal cual. Luego vemos que cada cosa voy a empezar presentándome. Mi nombre es Samuel Solís, trabajo en una empresa de Madrid, trabajo desde Cáceres, en una sede que tenemos en Cáceres. Soy miembro de la Asociación Española de Drupal y de la Drupal Association. Y el tema de hablar con el cliente me viene de lejos porque cuando empecé con esto estábamos este señor y yo, Álvaro y yo. Entonces, claro, nosotros éramos los comerciales, los desarrolladores, los gestores de proyectos, los diseñadores y un poco, bueno, diseñadores y un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente no desde el primer día, pero sí desde muy pronto, pues quisiese o no quisiese, me tocaba hablar con el cliente, porque al fin y al cabo no podíamos canalizar todo a través de una persona. Luego ya el equipo fue creciendo y al fin y al cabo, pues, como más o menos se me daba bien del todo, por lo menos no la cagaba demasiado, de 4 o 5 veces por semana, lo típico. Entonces, bueno, pues más o menos yo creo que conseguimos salir del paso y no quebramos. Estuvimos a punto varias veces, pero no quebramos. Yo lo primero que pienso, si veo eso, es como, no sé si puedo decir palabrotas, como narices voy a mejorar mi código solo hablando con el cliente. En verdad, yo creo que mejora mucho porque la gestión de requisitos y la forma en la que estructuras todo y la forma en la que cambia tu proyecto varía mucho dependiendo de cómo te comuniques con él y cómo consigas que el proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Y voy a empezar contando una historia. Esto es una granja, ¿vale? Uy. Esto es una granja idílica en la que se crían vacas. Entonces el granjero está muy preocupado de que las vacas esas que tiene, no sé si por ahora, las vacas que tiene dan muy poca leche. Entonces el granjero, después de un par de años investigando el problema y viendo a ver por qué daba tan poca leche sus vacas, decidió ir a la Universidad de Extremadura, ¿vale? A hablar con la gente de allí y decir, joder, yo creo que aquí hay un proyecto de investigación bueno, vamos a ver si me puedes poner aquí a algún científico a investigar mis vacas, a ver por qué dan tan poca leche. Entonces, la Facultad de Ingeniería Agrónoma puso a un comité liderado por un físico teórico, ¿vale? Nuestro amigo Sheldon Cooper. Y entonces hicieron un estudio que duró varios meses y tras esos meses de estudio dijeron, otro día se reunieron en la típica mesa redonda enorme de universidad, esta que pagamos entre todos, ¿no? Con botellas de agua, caramelos, lo típico, hay un montón de gente que se quería poner la medallita del estudio y dijeron, bueno, vamos a leer nuestro informe, señor granjero, de por qué su granja da tan poca leche. Entonces el señor Sheldon Cooper cogió y empezó a leer el informe. Considerando una vaca esférica, claro, no terminó ni de leer la primera frase y el granjero ya tenía las manos en la cabeza, ¿no? Esto no es lo que te he pedido. Y digamos que cuando estamos haciendo el desarrollo de software hay veces que estas cosas pasan. Te piden una cosa, tú lo llevas a tu terreno, a tu campo, a tus condiciones normales de trabajo y resulta que tu hipótesis no es correcta, por lo tanto, todo lo que bases en ella va a ser incorrecto. Y esto, como bien dice mi amigo el Capitán Obvious, es un problema de comunicación. Obviamente, no es que esos chicos hayan hecho un mal trabajo, es decir, no es que esos físicos y el resto de gente que ha hecho el estudio haya hecho mal el trabajo, sino que desde el principio la hipótesis era incorrecta porque la habían llevado a su terreno y las vacas del granjero, por más que se empeñasen en el estudio, no eran esféricas. Por lo tanto, de ahí no iba a salir. El problema de la vaca esférica es un problema que no me lo he inventado yo, ¿vale? Es súper conocido y se estudia en muchos sitios. Y digamos que viene un poco al punto de que siempre intentamos simplificarlo todo y llevarlo a nuestro terreno cuando en verdad hay veces que no es aplicable. Y esto todo viene porque somos muy diferentes. Las personas son muy diferentes, el granjero no es el físico. Tenemos entornos distintos, contextos distintos, y cuando hay una comunicación entre dos personas, todo lo que no se dice se rellena con el contexto. Y el contexto de cada persona es diferente. Por lo tanto, la información que no se dice de forma explícita, muchas veces se rellena con cosas diferentes y la comunicación no es óptima. Hay veces que esos conceptos no son importantes, pero por ejemplo en este caso,
¿vale? No creo que el granjero haya especificado al físico que sus vacas no eran esféricas, pero para el granjero no hacía falta especificarle eso. Muchas veces a nuestro cliente pasa lo mismo. No nos ha dicho algo, pero es que para él no hacía falta decírnoslo. Pero claro, para nosotros como desarrolladores, es que lo tenías que haber dicho. Seguro que esa frase, vamos, que no soy el primero que la dice, ¿no? Entonces contamos con diferentes stakeholders, ¿no? En un proceso de desarrollo. En primer lugar, el burro delante para que no se espante, el desarrollador, es decir, nosotros, ¿vale? Que tiene su contexto y su forma de ver los problemas. De hecho, yo cuando estoy en la primera reunión con un cliente, él me va contando cosas y en mi cabeza están surgiendo módulos y formas de hacerlas, ¿vale? En la cabeza del comercial que lo ha vendido, que posiblemente esté también en esa reunión, no están surgiendo esas mismas cosas, está diciendo, pues igual aquí puedo vender esta otra cosa, pues esta otra. Tiene su contexto y su forma de ver las cosas, ¿no? El jefe, el que dirige tu empresa, también tiene otra forma de ver las cosas, igual está pensando que tú eres un recurso y a ver cómo te gestiona para ese proyecto, o no, que eres una persona incluso, ¿vale? Eso ya depende de la empresa. Nuestro cliente, ¿vale? Que aquí es nuestro dios del espagueti volador, ¿vale? También tiene sus cosas en la cabeza y su contexto y su forma de ver las cosas. El usuario, que va a ser el que use la aplicación, que no tiene por qué ser el cliente, de hecho no suele ser, uno lo paga y el otro lo usa y no tiene por qué estar en el proceso, cosa que está mal, por cierto. También tiene su historia y de hecho deberíamos contar con él más, se cuenta poco con el usuario. Y luego otros elementos externos que dependen del proyecto, ¿no? Un gato en este caso, por ejemplo, ¿no? Pero en general cualquier otro elemento, cualquier otro stakeholder que dependiendo del proyecto varía. Tenemos un problema y es que, claro, todos estos son entes diferentes. O sea, cada uno tiene sus problemas, sus estudios, sus experiencias y cada uno tiene su forma de ver las cosas. Entonces, todo lo que no se diga de forma explícita, cada uno de estos elementos lo va a rellenar con información de su contexto. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Porque no somos iguales. Pero sin embargo, el objetivo que tenemos es el mismo. Es decir, todos queremos que el proyecto salga bien, a tiempo, sin complicaciones y por el máximo dinero posible, en un caso de la empresa, pero en general, si sale bien de tiempo y bien de forma, el resultado va a ser que todos estén contentos. Entonces nos encontramos con un dilema, y es que tenemos una serie de gente remando en un barco, cada uno en un sitio, cada uno de una forma, con una cultura, que queremos llegar al mismo objetivo, pero es muy difícil ponerlos de acuerdo, ¿vale? Digamos que este es el problema que se nos da en una empresa normal, con el cliente, pero también en la vida en general. O sea, en nuestro caso aquí, pero los que tengan pareja o amigos que están en entornos muy distintos, muchas veces esas diferencias también salen a luz. Al fin y al cabo estamos hablando de comunicación, que lo hacemos todos los días con un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es un poco el problema que intentamos resolver. Para mí es complicado, es decir, lo que yo diga hoy pues son cosas que a mí me valen, que yo creo que sirven de algo, que a mí me han valido, cosas que he aprendido porque he leído un libro muy chulo y luego he puesto en práctica, más o menos han funcionado. Esto es como todo, no es una ciencia exacta. O sea, lo que yo diga no es una verdad, es mi verdad, como decían algunos hace mucho tiempo. Y en primer lugar, porque aquí se ha cambiado y ahí. Ahora. En primer lugar, os voy a contar otra pequeña historia, me gusta mucho la historia, porque, no sé, así estáis atentos, no os perdéis. ¿Alguno es pescador? ¿Va a pescar o ha ido a pescar alguna vez? ¿Sí? Yo ya no voy, ¿vale? Yo iba de pequeñito con mi abuelo. Y cuando yo iba a pescar, pues normalmente cogíamos el anzuelo, poníamos una lombriz, ¿vale? Y la tirábamos al río Guadiloba, que es el que está al lado de Cáceres. Y le poníamos una lombriz. Y a mí las lombrices no me gustan nada. O sea, no comería lombrices en mi día a día, vamos, de hecho ni siquiera... Igual si me dicen que no tengo huevos a comerla, igual me como alguna. Pero de normal no como lombrices. Y no me gustan, ¿no? Sin embargo, a los peces les ponemos lombrices. A mí me encantan las fresas con nata. Yo no le ponía fresas con nata a los peces. Porque sabía que si yo les pongo fresas con nata... Ahora, a lo mejor alguno despistado pica, ¿no? Pero no es lo normal. Porque cuando estamos pescando nos estamos poniendo en el lugar del pez. Estamos dando lo que a él le gusta. Lo que él quiere. Cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos llevando un proyecto, le tenemos que dar lo que él quiere, no lo que a ti te mola. O sea, él quiere una tienda virtual que venda. A ti te mola hacerlo con Angular. Pero es que
no, o sea, ahora mismo no procede. O a ti te molaría mucho usar esto, que mola un montón y tienes un montón de ganas de usarlo. Y no sabes dónde narices meterlo, ni a quién venderse, donde tienes una gana de usarlo y dices, pues lo meto aquí. Pero en verdad, no es lo que te está pidiendo. O sea, hay que intentar buscar el equilibrio entre lo que a él quiere, lo que a él le gusta y lo que a nosotros nos gusta y ponernos en su lugar, empatizar con él. Ahora, se me enfoca. Segundo lugar, para mí muy importante y esto no es tan habitual, hay que ser sincero. Yo no me gusta mentirle al cliente, en general no me gusta mentirle a nadie, pero en particular no me gusta mentirle al cliente porque es un caso bastante más habitual. El decirle al cliente, es que estos son 5 semanas de trabajo, ¿eh? Y tú estás pensando, no son 5, pero es que es un coñazo. No, pues se le puede decir de otra forma, ¿no? La clave es que si no somos sinceros, luego veremos cuál es el objetivo final de todo, que es ganarnos su confianza. Si no somos sinceros, muy complicado ganarse la confianza de alguien. Hay que decir las cosas tal como son. Si yo he estimado 2 semanas y he tardado una, yo le digo que he tardado una. Yo no sé los demás, pero yo le digo que he tardado una. Y luego digo, pues tenemos aquí otra semana de margen. ¿Prefieres que hagamos otra cosa? ¿Prefieres que coja esto y lo haga mejor, lo optimice, le haga test? Pues, no sé, tenemos aquí otra semana, ¿vale? También, al revés. Yo hay veces que le digo que voy a tardar 2 días, digo, es que pensaba que iba a usar este módulo y no me vale. Entonces lo tengo que hacer yo. Y, pues ya no son 2 días, son 5 porque, a ver, y como antes le había dicho que iba a tardar más y luego menos y he creado confianza, ahora él se fía de lo que yo le estoy diciendo, ¿vale? Entonces, yo creo que ser sincero te facilita mucho la vida. Vale que hay veces que es complicado y hay veces que es muy fácil decir, pues lo dejo caer esta semana, lo utilizo para mejorar mi módulo que tengo contribuido. Pero no está siendo honesto y para mí por lo menos eso es muy importante. Luego otra cosa que también nos cuesta mucho y es que no debemos criticar. Criticar desde el punto de vista de, no, es que ha sido tu culpa. O es que esto me ha salido mal porque me lo has dicho mal. O porque no me has dicho esto. Eso es un problema, porque no arreglas nada. ¿De qué te vale? Sí, aunque es posible que lo convenzas, ¿eh? O sea, digo, sí, vale, ha sido mi culpa. Pero él no se va a sentir bien, él no va a estar contento, él no va a estar a gusto. Lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva, como capelo. O sea, cuando tú criticas a alguien, lo primero que dice, no, es que yo no. Pero es que le van a salir, pero es que por todos lados. O sea, la primera reacción que tienes es ponerte a la defensiva. Y ponerte a la defensiva tiene muchos problemas, porque ya no vas a ser capaz de entrarle a esa persona. Está reacio a hablar contigo, no va a razonar bien. Y lo único que hace es crear conflicto. No sé si os acordáis, fue súper famoso esto que hizo. Esto es Hello Kitty y Bob Esponja. Se pelearon un día en la Plaza del Sol. Fue un conflicto bastante gracioso. Está por ahí los vídeos, lo podéis buscar, la verdad es que no sé si lo habéis visto, pero merece la pena. Están ahí los dos muñecos vestidos, símbolos de la infancia y demás, y se están ahí zurrándose en la Plaza del Sol. Muy divertido. Y esto viene todo a que no discutan, porque hay una frase, esto lo leí en un libro de Duncan Reillet, no sé si sabéis quién es ese señor, un hombre que escribía libros sobre comunicación por los años 20 y 30, y tiene uno de donde he sacado muchas de estas cosas, que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Y bueno, yo amigos tengo bastante, no me quejo, pero el libro es bueno, ¿vale? Tenía amigos antes de tenerlo incluso. Y una de las frases que sale, que a mí me han marcado, es que no es posible ganar una discusión. Y es que es verdad, porque normalmente yo tengo una opinión, tú tienes otra, y claro, yo pongo mi opinión, tú dices la tuya, y entonces empezamos a discutir. No, porque es que yo, pues cuánto tú, porque tú... Y puede ser que lleguemos a que yo te convenza a ti. Es posible. Es decir, yo hablo con el cliente y digo, no, porque esto hay que hacerlo así, porque no sé qué, no sé cuánto, y yo te convenzo, ¿vale? Si yo te convenzo, ¿vale? Se va a hacer lo que yo diga porque te he convencido, pero tú no sales reforzado en tu posición, tú no estás a gusto, porque te han convencido. Entonces, realmente, si pierdes la discusión, es decir, si el cliente te convence a ti, pierdes la discusión, entre comillas, no ganas nada. ¿Vale? O sea, no has ganado nada con la discusión. Y si le has convencido tú a él, tampoco, porque se ha hecho lo que tú digas, pero el cliente no está a gusto. O
sea, no han cerrado esa discusión con lo que se llama el doble cierre, es decir, los dos estamos a gusto, los dos estamos tranquilos y los dos nos vamos sabiendo que esto es la mejor solución. No, él a lo mejor te habrá dicho, para ti la tierra gorda, pero él no está a gusto con la solución que se ha adoptado. Entonces, esto es un problema realmente, porque es muy complicado abordar esto. Porque claro, tú sabes que él no tiene razón, pero no se lo puedes decir abiertamente porque entonces creas un conflicto que estás intentando evitar. Se va a empezar a poner a la defensiva y a darte argumentos que a ti te valdrán o no, pero no te van a ayudar a que el cliente esté contento, que al fin y al cabo es uno de los stakeholders que tienen que estar contentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para intentar evitar esa discusión es aceptar el desacuerdo, aceptar que él opina diferente, porque él tiene un contexto diferente al tuyo, y entonces eso le ha hecho tener una opinión diferente a la tuya. Aceptarlo, simplemente aceptar eso, decir, vale, tiene una opinión diferente a la mía, ¿qué pasa? Y ahí ya vemos, pues. Lo siguiente es intentar evitar la primera reacción instintiva que tienes, ¿no? De ahí lo de SREP. Intenta evitar la primera reacción, la primera impresión que te va a dar. O sea, no somos ojos en este caso, ¿no? Porque siempre va a ser instintiva, es como, vale, espérate, no voy a ponerle ya el pero. La palabra pero que sale en cualquier discusión, vamos a intentar posponerla, por lo menos, posponerla. En segundo lugar, controlar el carácter, que por cierto esta vez misma me cuesta porque tengo un mal pronto de carajo. Se intenta. Yo sé que es difícil, más que yo no lo sabe nadie, pero se intenta, controlar el carácter, porque una vez que empiezas, lo mejor que puedes hacer es tranquilidad y esperar un poco a que se enfríe todo. Y luego ya empezar a escuchar, ¿vale? Tenemos opiniones diferentes, cuéntame qué es lo que tú opinas sobre esto, o por qué tú crees que eso es lo mejor, cuéntamelo. Y tú simplemente escucha y deja de terminar. No a mitad le pongas pegas a su argumentación, deja de terminar, que cuente su idea completo y por qué, de dónde viene esa idea, pregúntale para que te dé más información si ves que te falta. Una vez que ya la has escuchado, ya estás en una posición lo suficientemente ventajosa como para buscar puntos en común entre lo que él dice y lo que tú has dicho. Y empieza por ahí. Vale que hay cosas que no están en común, hay cosas que están en esta zona, y tú estás aquí, ¿no? Pero empieza por los puntos en común. Empieza a decir, pues tienes razón en que todo esto que has dicho, tienes razón, esto que tú has dicho es así. Y luego a partir de ahí, una vez que ya hemos encontrado las áreas en común, ya les he empezado dando la razón. O sea, en el punto anterior, lo primero que teníamos era algo que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, tú lo primero que le has resaltado es la parte en la que estás de acuerdo. Su visión, su reacción va a variar, es diferente. Porque dice, ah, vale, me está dando la razón. Y está mucho más receptivo. Después estudia, ¿vale? O sea, o promete estudiar todo lo que te ha dicho. Y realmente hazlo, o sea, igual estás tú confundido. O sea, igual él tiene razón. Hazlo, o sea, dice, bueno, vale, pues voy a intentar darle una vuelta a esto que me dices y voy a investigar y voy a echarle un vistazo. Y además, no solo eso, sino que agradécele que te haya dado su opinión, que haya puesto interés, que se haya tomado la molestia de compartir esa parte de su tiempo contigo para poner su opinión sobre la mesa, y tú le vas a escuchar y vas a intentar que eso salga lo mejor posible. Y luego, por último, si ves que no vas a conseguir en ese momento decirle nada, intenta aplazar la acción. Propongo hablarlo más adelante. Es decir, yo te tengo que decir que no tienes razón. No es lo mismo que yo te lo diga en este momento a que te diga, vale, lo voy a estudiar y mañana, por la mañana, tranquilamente, diga, oye, pues mira, he estado viendo y tal, y yo creo que en verdad, si lo hacemos de esta forma, es mejor, ¿vale? Y ella lo ve de otra manera, no estás en plena discusión, no estás en el pleno momento en el que ha surgido la confrontación y vas a pillar al cliente de otra forma, de una forma mucho más receptiva. Y todo esto viene precisamente para generar confianza. No sé si alguno ve Juego de Tronos. O sea, una mano, bueno, en general. En Juego de Tronos hay una escena en la que hay una persona que ha cambiado de bando, digamos, o le hemos gritado a cambiar de bando,
Y para mostrarle a sus compañeros, a su padre en este caso, que de verdad ha cambiado de bando, lo que le dice a esa persona es: toma, afeítame. Y le da la baja de barbero y se pone a afeitarle. El concepto de barbero como persona de confianza, ahora ya no se lleva tanto porque se usa maquinilla, no cuchilla de afeitar, pero el concepto de barbero siempre ha sido un concepto de persona de confianza, básicamente porque tenía cerca de tu cuello una navaja muy afilada, ¿vale? Entonces, bueno, como objetivo final de todo esto es esto: generar confianza. Creo que la confianza entre el cliente y el desarrollador tiene que ser muy alta, porque nuestro trabajo no lo entiende y es muy posible que nosotros no entendamos lo que ellos hacen. Entonces se tienen que fiar de lo que decimos. O sea, si yo te digo tardo en hacer esto tanto, es que no le queda más que fiarse. Entonces, yo tengo la suerte de poder hablar con el cliente directamente, de forma normal. Hay veces que no se tiene esa suerte, pero nuestro cliente es nuestro gestor de proyecto. Nuestro cliente es una persona con la persona a la que nosotros tengamos que justificar nuestro trabajo de alguna forma, o con la que nosotros tengamos que establecer esta interlocución. Todo esto que viene detrás, pues, como digo, no es fácil, es complicado. Estamos hablando de relaciones entre personas, no todas las personas son iguales, no todos los clientes son iguales, y es complejo. Pero si llegamos a este punto, da igual cómo sea la otra persona, da igual cómo seamos nosotros o cómo sea el entorno, todo va a ser mucho más fácil. Y para mí la clave es eso: intentar ponerte en su lugar, ser sincero, ser honesto e intentar hacer las cosas bien desde el principio, y no va más allá. Y luego algunos trucos que, no sé, a mí me parecen útiles o me sirven para que esto salga un poquito mejor. Yo hay una frase que parece una tontería, una estupidez, pero a mí me gusta mucho: no hagas hoy lo que puedo hacer mañana, porque igual mañana hay que hacerlo. O sea, parece una tontería, pero cuando tienes un requisito que a ti te parece ciertamente estúpido, innecesario, o que no es core, digamos, que no afecta al núcleo del desarrollo, pero a lo mejor están empeñados en que sea, intenta aplazarlo. Bueno, lo hacemos, ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Céntrate en las cosas que son importantes para ti, o sea, que tú crees que son importantes para el proyecto, no para ti, sino en general. Que si tú crees que eso no va a aportar valor, es buena idea intentar aplazarlo. Porque es posible que ese ya se vaya a la cabeza, salga otra que sea más importante y a ti te pille con esto a medias. En definitiva, esto, tal cual. O sea, si algo que no lo tienes que hacer hoy y lo puedes hacer mañana, no, mañana, igual mañana ya no hace falta. Igual mañana ya no hace falta traducir esta web a chino, porque no van a salir ahí. Fue la idea feliz del comercial de turno en ese momento. Pasa. Luego piensa en el cliente, porque en verdad el cliente es importante, y hazlo saber. O sea, hazle saber que el cliente es importante porque lo es. El cliente o la persona con la que estás hablando. Y además, créete que es importante, porque si yo he trabajado con clientes que pasan de sus proyectos, y si el cliente pasa de su proyecto, el proyecto no va a salir bien, nunca, porque es imposible. Entonces, hazle sentir importante. Nosotros en STG intentamos hacer desarrollo ágil, ¿vale? Intentamos que la comunicación con el cliente sea fluida y él sea parte del desarrollo. Entonces, que haya validaciones cada poco tiempo, que haya reuniones, si no semanales, casi semanales, y que la comunicación vía email o vía herramientas de turno, o sea, un pivot, luego hablaré un poquito, sea fluida. Y además, hazle sentir importante siempre que puedas. Y un ejemplo que pongo a menudo es cuando a ti se te ocurre algo, a ti como desarrollador se te ocurre algo, y se lo propones al cliente: oye, pues podríamos hacer esto, que a mí me resulta relativamente sencillo y yo creo que te aporta valor. Y el cliente le da una vuelta y al final te lo pide. Y tú lo presentas con el cliente y el típico jefe del cliente, o el día que presentas un poco más. Una cosa que me gusta hacer es poner en boca del cliente algo que en verdad sí da miedo. Pero da igual. Tú le haces sentir importante porque le haces sentir parte del proyecto. Y dices: bueno, pues, joder, la verdad es que se le ocurrió el otro día a fulanito hacer esto, lo hemos hecho, y joder, la verdad es que ha salido bastante bien. Tú para ti piensas que bueno, que en verdad no ha sido tan idea suya, pero es una oportunidad buena de meterlo en el proyecto, de hacerle sentir importante, exactamente, o sea, de hacerle sentir parte del proyecto.
Hay una teoría que me gusta mucho, que es la teoría de la cagaína, que no es mía, de Álvaro. Y es que los clientes siempre tienen que echar su cagaína. Y eso es, tú le presentas el proyecto perfecto. El proyecto perfecto, es decir, cumple perfectamente los requisitos, todo, el proyecto es genial, él está súper contento, pero tienes que cambiar de sitio dos cosas en la columna de la derecha. Dice, ¿y por qué? No, es que me gusta más. Y no tiene ningún tipo de sentido, simplemente quiere que haya parte de él en el proyecto. Y ya está, si eres feliz. O sea, intentas aceptar las ideas del cliente en la medida de lo posible. O sea, si él sugiere cosas y no suponen mucho trabajo, intentad que se puedan hacer y de vez en cuando aceptar cosas y guiar el desarrollo haciéndole sentir parte del proyecto, haciendo, pues esto de que se le ha ocurrido, pues lo hemos hecho, tal, entonces se va a sentir más involucrado, porque va a pensar que es suyo. Y eso para mí es muy importante. Y luego además, relacionado con todo esto es hacerle partícipe del éxito. Es que el proyecto sale bien, bueno, porque yo soy un desarrollador del carajo, porque mis gestores son la leche, mis jefes no han vendido con suficiente margen de horas y porque el cliente estaba interesándose por su proyecto. Porque no siempre pasa, yo digo, yo no sé a vosotros, pero yo he tenido clientes pasotas de carajo. Y clientes con los que es prácticamente imposible que te validen una tarea. Que le dices, está todo en producción, ¿qué hago? Lo lanzo y dicen que sí, y una vez que lo lanza a producción, te empiezan a saltar ahí con varias cosas, y esto porque está así, y yo, pero si llevo una semana en preproducción, llevo una semana de integración, ¿por qué no cuando me has dicho que lo has validado en verdad, ¿no? No sé, pero es porque no son clientes interesados, ¿no? Posiblemente la persona que está gestionando el proyecto por parte del cliente le importe tres carajos, y no sea idea suya, sea idea del jefe, y a él le haya caído el marrón de aguantarte a ti. Entonces, como le da un poco igual, intenta escabullir el bulto de las validaciones, el bulto de todo, y en verdad le da igual. Si él no responde, esto no funciona. Entonces, joder, la vez que responde, que has conseguido que él se involucre, hazle partícipe el éxito, porque es que parte del éxito del proyecto realmente es suyo también. Entonces, eso es importante. Y luego un par de notas más, ¿vale? Solo un par de ellas. Dos condiciones necesarias que no suficientes. ¿No os acordáis de álgebra? De primero de carrera, condiciones necesarias y suficientes. Bueno, hay veces que la gente confunde las condiciones necesarias y suficientes con condiciones simplemente necesarias. Para mí estas son condiciones simplemente necesarias, las dos que voy a poner ahora, pero no suficientes. Es decir, usar una buena herramienta de comunicación, que es importante. Es importante y es necesario, pero no es suficiente. El hecho de que tu herramienta de comunicación con el cliente sea la leche, no implica que la comunicación con el cliente sea buena. Y muchas veces pensamos que el problema está en la herramienta, cuando el problema está en los procesos, en ti, en el cliente o en el conjunto, pero no en la herramienta. Pero no obstante, es necesario que se use una herramienta buena. Nosotros usamos Pivotal Tracker, que para mí no es ni la mejor ni la peor, pero lo cierto es que nos vale. Nos hace servicio y yo estoy cómodo ya con ella, los clientes también se ven bastante cómodos y bueno, como cualquier otra. Hay gente que usa Jira, pues Jira. Trello, aunque quizá un pelín más limitadillo, pues Trello. Da igual. Pero una herramienta que sirva para gestionar el proyecto, no el email. Hace no mucho me tocó hacer un proyecto de menos de una semana, una chorradilla en verdad pequeñita. Y dijimos, para una semana no vamos a montar un pivot. Bendita la hora, Bendita la hora. Porque cada vez que, o sea, yo llegaba por las mañanas, me sentaba, y como siempre, abro el correo, 200 correos. Empiezo a leer y eso se había formado un batiburrillo de correos con pequeños cambios, pequeños bugs, pequeñas historias en los que el cliente escribía y no sé por qué motivo, y además es algo que me pasa desde hace bastante tiempo, los clientes tienen la tremenda virtud de poner en copia a media España. Y cuando pones a media España en copia, pues todo el mundo mete ahí barullo en el correo. Entonces tiene un hilo de correo de 40 o 50 mensajes que haya escrito hasta el Papa. Posiblemente Michael Jackson tenga el correo perdido en esa lista, ¿sabes? Y claro, ahí hay tareas, ahí hay bugs, ahí hay apreciaciones, ahí hay validaciones. Eso es un pifoste de carajo, eso ni que lo entiendas. Y te pegas media mañana apuntando en un papel qué tienes que hacer, qué te han validado y cosas varias que están ahí. Y joder, era un proyecto súper pequeño, que en verdad no hubo tantos cambios y demás, y se montaban unos batiburrillos en los emails
de la leche y todo por no haber gastado una hora en haber creado un panel de pivotal en nuestro caso o de programa que uséis. Joder, por pequeño que sea, de verdad, una herramienta de comunicación, yo es que ya soy incapaz de trabajar sin ello. Y antes no lo usaba, pero joder, te acostumbras a lo bueno y cuando tienes jamón el chopper es un coñazo. Entonces, es así. Y luego por último, como es quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Pues ser previsor. ¿Dónde está el ser previsor? Pero aquí hay un ser previsor en algún lugar. Sí, ser previsor. Cuando escribes código, ser previsor. ¿Que ser previsor no es suficiente? No, porque hay veces que te vienen cambios que por mucho que hayas escrito código pensando en los cambios, te revientan. Claro, pero ¿que es necesario? Sí. Si tú piensas que algo en la web es necesario, algo en el portal, en la aplicación, lo que sea, y no se va a abordar en esta iteración o en esta fase del desarrollo, piensa que es posible que se vaya a hacer en el futuro y prepara el código para que eso sea posible. Esa tontería, que es posible que te lleve un día más, o medio día más, o el tiempo que sea más, pero si sabes que luego te va a quitar un montón de tiempo después, mételo. Yo por lo menos lo meto en la estimación. No contemplo hacerlo de la otra forma. Lo típico de esta la opción chusquera y la menos chusquera y la nada chusquera. Pues si la chusquera luego me va a impedir que eso evolucione, a menos que sea un caso excepcional, para mí no es una solución. Hay veces que, como todos, aquí hablo un mogollón de cosas y hay excepciones por todos lados, pero bueno, en principio que nuestro código pueda evolucionar y aumentar la funcionalidad de una forma relativamente cómoda, yo creo que es parte de nuestro trabajo. Y está más lejos de la parte de comunicación, pero sí que es importante hacerle saber al cliente que esto tiene que ser así. Hace poco estuve discutiendo con Pedro de cómo le vendo al cliente los tests. Yo creo que los tests se tienen que intentar meter dentro del desarrollo. Nosotros a día de hoy no estamos haciendo los tests que nos gustaría. Otra cosa porque los proyectos se empezaron hace bastante tiempo, por lo menos el que estoy yo, entonces eso ya estaba hecho. Pero sí que nos gustaría incorporarlo y por lo menos mi posición es que eso entre dentro de la parte de desarrollo. Una buena opción que vamos a intentar hacer es, cada vez que haya un error, pues solucionar el error y poner el test, y que solucionar el error y poner el test sea solucionar el error. Es decir, que sea parte de eso, pues con todo lo que sea desarrollo igual. Si tienes que hacer algo y ese algo es posible que crezca, para mí la solución buena y la única es que eso pueda crecer, aunque luego no pase. Entonces intentar ser previsor con el código. Y bueno, un poco estos son las ideas y conceptos que a mí me valen o a las que yo llevo a la conclusión, que igual a vosotros no, os parecen una chorrada. A mí me gustaría que preguntaseis y hablásemos sobre esto, y además he hecho la presentación relativamente corta para que yo creo que esto es un tema que puede generar un montón de debate. Así me gustaría que debatiésemos, ya no que me preguntéis, que también yo intento responder lo que pueda y si no, pues no puedo y ya está. Pero sino que seguramente haya más gente que tenga aquí cosas que aportar, porque al fin y al cabo yo llevo hablando con el cliente 4 años, seguro que aquí hay gente que lleva más. Entonces, que tiene problemas que a mí me han surgido o dudas. Entonces, abro la veda. Venga, Pedro, que tiene unas ganas. No, pues a raíz de lo de la teoría de Álvaro, de que el cliente siempre tiene que poner su miguita. La cagaína. ¿Cómo es? Cagaína. Que el problema que veo yo eso es que, vale, le vas a permitir hacer una pequeña cagaína, pero yo he tenido proyectos en el que, por en fases previas del proyecto, permitirle hacer eso. Al final he cogido el vicio de ir modificando sobre lo modificado, hasta el punto de que te he ido retrasando en el desarrollo cada vez más, y esto sobre un presupuesto cerrado, claro. Y al final empieza a dejar de ser rentable el proyecto. O sea, decir que sí está muy bien, pero ¿cuándo? Hay que saber cuándo saber decir que no, claro. Pero ¿cómo se lo decimos a ver? Es que no, si evitando la presentación. Es que pues, eso es la parte más complicada que veo yo. Sí, a ver, para mí, el decirle que no al cliente
lo siento, esto no es hacer. O sea, no es que no te lo quiera hacer, es que si te meto esto, eso queda un poco feo, si metemos esto, tenemos que sacar otra cosa, ¿vale? Es decir, hay que verlo así. Y esto tiene unas horas. También es cierto que nosotros intentamos hacer un desarrollo bastante ágil, entonces, en teoría, con excepciones, tú llegas hasta aquí, o sea, tú tienes unas horas para el proyecto y tú empiezas a desarrollar. Mínimo proyecto viable, ¿no? Lo típico, empiezas a desarrollar. Y si el cliente te pide muchos cambios, pues se lo dices. O sea, se lo dice, oye, si metemos esto, salen otras cosas. Exactamente. No es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, no es fácil y no vale. O sea, el momento que tú le permites, lo que decías, cámbiame el color de esta barra de la derecha y se lo cambias. En cuanto empiezas a meter esos pequeños cambios, que igual son cambios de 5 minutos, pero al final estás retrasando. Y para él son pequeñas tonterías, pero realmente está retrasando la fecha de entrega y él no lo va a ver. Como son tan pequeños, él no lo ve. Capi, si quieres decir algo. Sí, no, que justamente con eso, de que lo que suelo hacer con los clientes para no llegar a ese tipo de situación, lo hablo hasta casi adaptarme. Si en 2 horas de reunión puedo cerrar el presupuesto, la cierro en 3. Porque prefiero volver sobre los temas de que veo de que el tipo puede llegar a vacilar, hacer algunos cambios en futuro. Y lo que suelo acordar con el cliente es decir, bueno, a ver, se va a hacer esto y se va a hacer en tantas horas, ¿sí? Si me lo aprobás, no va a haber cambios sobre esto. O sea, y cualquier cambio que quieras hacer lo hablamos a partir del día 30, ponele que está proyectado también para esa fecha. Entonces cuando el cliente me viene, bueno, y lo aceptan por lo general de buena gana, seguro que algunos se creen de que no van a hacer cambios, pero después a mitad de camino tienen que cambiar colores y formularios y cambiar el login de la derecha a la izquierda y tal. Pues cuando me vienen con esas cosas, le digo, ¿te acordás de que te había dicho de que no iba a hacer cambios? Pues no te lo puedo hacer, primero porque lo tenemos acordado. ¿Sí? O sea, para algo acordamos las cosas. Y segundo, si yo empezara a ceder a cada una de las cosas que me están pidiendo, rompemos los tiempos. Y aparte, también le trato de hacer ver de que un pequeño cambio que él ve, de que es mover una cosa de un lugar al otro, puede estar impactando en muchas otras cosas que no estamos viendo y puede hacer de que su producto, en las fechas que él quiere que salgan, pueden llegar a no salir. Entonces le digo, vayamos sobre lo seguro de que sabés de que lo que se presupuestó es lo que se te va a entregar. Yo suelo ir mucho por ahí. O sea, en el último proyecto que empecé, que ya hace tiempo, porque la verdad es que no tengo la suerte, o la mala suerte, de no empezar demasiado, estoy con el mismo, yo solo solucioné con la iteración 2. O sea, hubo un momento que si me pedía cambios sobre cosas que todavía no había implementado, Sí. los intentaba meter, se me costaba lo mismo hacer una cosa u otra. Total, que me da. Pero si eran cambios sobre cosas que ya había hecho, y yo veía que tal, decía, esto lo dejamos para la iteración 2. Es decir, lo dejamos para después, vamos a lanzar esto. Esto que es lo que habíamos hablado, vamos a intentar lanzarlo porque se nos da de tiempo, lo que tú dices. Claro. Pero no le estás diciendo que no, le estás diciendo que no ahora, luego. O sea, aplazamos eso. Y luego todas esas cosas que se aplazaron, muchas. Por el de no hagas hoy, lo que puedas hacer mañana, pues muchas se cayeron y otras se hicieron en la iteración 2. Y yo intento ahora también pasar eso, oye, si no, vamos a intentar lanzar algo, aplicando también, les queda súper, o sea, les gusta bastante a los clientes que le enseñes que lo que tú dices no te lo has inventado. Entonces yo hablo mucho del proyecto mínimo viable, digo, mira, échale un vistazo a esto, que está en nuestra filosofía y también no soy yo el único que se lo dice. El otro día un tweet por ahí bastante bueno, el proyecto mínimo viable con una imagen de un coche. Sí, No, o sea, no pongas las ruedas, luego las puertas, no. Sí, Sale el monopatín, sale la bicicleta, sale la moto, sale el coche. también tengo la suerte de que el proyecto mínimo viable no es algo que lo diga yo, sino que mi empresa está muy arraigada. Es decir, cuando le venden el proyecto, le hablan de ese concepto, cuando se gestiona, le hablan de ese concepto. Entonces, cuando yo se lo digo, no le suena chino, ya saben que esto es así, que trabajamos así. Entonces, cuando a mí me llega, porque yo hablo con el cliente, pero cuando yo hablo, el proyecto ya está vendido y normalmente ya hay unas especificaciones medianamente fijas y yo me pongo a empezar a desarrollar y ahí es cuando empieza mi interlocución. Entonces, normalmente ahí ya ha habido un trabajo detrás de otras personas que además lo hacen genial, que se encargan de concienciar de que nuestra forma de trabajo es esta. Yo entiendo que a lo mejor no, en otros sitios es más difícil, porque si no tienes ese apoyo que has tenido en la parte comercial es más complicado metérselo, pero para mí es muy sencillo, o sea, relativamente sencillo decir, no, mira, de verdad, para más adelante, ni siquiera
les hablo de si ese más adelante o esa iteración 2 se cobrará o no, porque en verdad, como no está en mi campo, a mí me da igual. Es decir, yo primero a plazo lanzo, o intento lanzar, que al fin y al cabo es el objetivo, y luego la iteración 2, o las cosas que han quedado pendientes de hacer, que se cobren o no y demás, como muchas veces se sale en mi terreno, pues por mí genial. Pero como desarrollador yo he cumplido el objetivo, que era lanzar eso en tiempo y horas. Y el cliente no está especialmente contento. Pero claro, también entiendo que no es fácil siempre y no es fácil en todos los proyectos ni con todos los clientes. Yo me parece una palabra que has dicho por ahí, has empleado, comercial. Creo que también es uno que hay que tener bastante contento. Yo he estado en la empresa en la que estuve, el peor proyecto en el que he estado, o en mi vida probablemente, para mí el principal enemigo estaba en casa, era el comercial. El comercial no habló conmigo para mejorar ese código, bueno, conmigo no, yo cogí el proyecto al final. Y lo que hizo fue, el comercial vendió, y luego, te he vendido esto en tanto. Ahí pues ahora tienes que hacer esto. No, esto es imposible, es que esto no... No. Y claro, ya empezó a haber un clima de tensión, no había confianza, que eso llegó a un punto en que ese comercial jamás vendía un proyecto ya de Drupal, porque había quedado tan asqueado con ese proyecto que todos los demás no querían vender Drupal. Eso que pasa a la empresa, al departamento de Drupal, que funcionaba al final como una empresa aparte, le venía como el culo. Pues una tía que tiene muchos proyectos, pero que no te vende a ti. Entonces creo que al principio, al final lo que tienes que hacer es tener contento al cliente, pero también a tu jefe, a tu comercial, al que está vendiendo eso, no solo al cliente. Claro. Sí, la verdad es que normalmente las estimaciones de los proyectos que hago yo, o las hago yo, o las hace Álvaro. Claro, pero es una empresa del tipo... Álvaro y yo estimamos de la mano. Esto fue una estimación que hizo 2 años atrás, Claro. y a ti te llegas con, no, es que esto... Ya, esa casi última. Sí, Igual no hemos cambiado estuve en nada. la sede de Madrid, estamos en la sede de Zaragoza, ese proyecto volvió y te viene el comercial y dice: oye, a ver, ¿qué pasa con mi proyecto? Te vendí ¿Qué pasa con algunas esto? cosas, Y dices, no lo sé, yo no sé de qué va. No, pues esto es lo de Drupal y eso me tengo contigo con el cliente que el día 1 sale. Bueno, claro, mira, es que esto... No, porque siempre estáis igual. No hay confianza, al final, no hay confianza, el cliente está descontento porque el comercial le ha dicho que va a estar. Claro, el cliente está encantado con el comercial, joder, que mejor es que este chico me ha prometido que va a estar y tú eres el merecillas. Y esa desconfianza llega hasta tal punto que a mí me han tenido que decir: vete a trabajar a este sitio, que te vean ellos porque no se creen que estamos trabajando. Bueno, eso, precisamente por eso digo que la confianza para mí es indispensable. Y también es cierto que, a ver, yo es que no se me ha dado esa casualidad. Es decir, vale, que hay proyectos que hemos estimado mejor, peor, algunos nos han llegado ya medianamente estimados, pero antes los proyectos que estaban mal estimados, como los hemos estimado nosotros, te puedes mirar al espejo e insultarte, pero es que te la has comido porque te la has comido, pero ha sido por cosa tuya, ¿sabes? Y ahí ya... Yo creo que también mucho de la forma de trabajar actual, que todo está en beta, porque hacemos mínimos productos viables y de ahí empezamos a crecer, también nos ha servido para solucionar ese tipo de problemas, porque en aquel entonces se envió la luna o lo que fuese y ni siquiera se había creado el cohete. Entonces, y eso pasa. Y claro, si ahora buscamos un formato de trabajo más enfocado en Scrum o en cualquier metodología ágil, al final vamos a solucionar el problema principal, vamos a ponerle bonito y después vamos haciendo funcionalidades. Yo creo que es mucho más correcto el método que estamos utilizando ahora. Yo no sé si será, bueno, quizá que no me sé adaptar a los tiempos, pero el problema que tengo sigue siendo el problema obvio que siempre he tenido y sigo teniendo el mismo, que va relacionado con lo de los contextos que hablamos al principio. Yo reconozco que aquí hay un proceso de aprendizaje muy importante, que en cualquier proyecto, sobre todo cuando es un proyecto que se sale un poco del ámbito del cliente, yo tengo que aprender de su negocio y él tiene que aprender del mío. Y eso es una cosa que, aunque intentas dedicarle tiempo al principio, sobre todo tú de tu parte, enseñarle todo lo que puedas de la suya y tú en el mínimo tiempo posible aprender todo lo que puedes de la suya, puede ocurrir que o a ti te cueste más aprender, que a veces puede darse, pero sobre todo ocurre que el cliente no siente tanto la necesidad de aprender de tu parte. Y cuando se va desarrollando es cuando aprende realmente lo que quería, que no era lo que te pidió.
Es que, y no es culpa suya, es El que cerebro de ser profesor que claro, él ha aprendido en el proceso, porque tú le has implicado, él ha aprendido en el proceso que lo que te puso sobre la mesa no es lo que quería. Por eso es muy importante. ¿Y cuándo era el buen momento para hacer el proyecto? Cuando ya había terminado, que es cuando él ya tenía claro lo que quería. Claro, tú eso lo vas mitigando pues, con iteraciones, con tal, pero al final siempre el cliente tiene la sensación, porque él va cambiando, pero a veces no se da cuenta él mismo de que él está cambiando, de que nunca se está haciendo lo que él quería. Pero él no se da cuenta que lo que él quería hoy no era lo mismo que él quería ayer. Y aunque se lo pones de manifiesto, se lo puedes poner de manifiesto de una manera que él entienda que no es que antes se equivocaba totalmente, él sepa que se equivocaba, o sea, es evidente, si ha cambiado 180 grados es porque se equivocaba totalmente. Pero él no va a tomar nunca esa posición, y yo tampoco quiero hacérsela tomar, y yo entiendo que es que él ha aprendido de la misma manera que he aprendido yo. Pero genera una situación de beta no solo del proyecto, sino en que él siente que nunca se está haciendo, sobre todo cuando son ámbitos muy separados, cuando es ya una gente con experiencia, tal, eso va rodado en ese sentido. Es más otro tipo de problemas. Pero yo trabajo mucho con clientes que son nuevos en el mundo de estas tecnologías y ese tiempo de aprendizaje es que no consigo acelerarlo. Yo creo que hay un concepto, hay un concepto que yo opinaba lo mismo, pero yo creo que estamos equivocados y es que creemos que el cliente no sabe lo que quiere. Yo creo que el cliente sabe muy bien lo que quiere. pero no sabe. Lo que pasa es que no sabe cómo lo quiere, no sabe expresarlo. El problema es que a ti te está pidiendo que montes un e-commerce porque él piensa que lo que tiene que hacer es vender por internet. Él no quiere vender por internet, él quiere aumentar sus ventas. Y te está ayudando a ti. Nosotros tenemos que ponernos en su lugar, intentar comprender realmente lo que él quiere y darle una solución. Y entonces es complicado, ¿eh? No digo que sea sencillo ni que yo sea capaz de hacerlo. Solo que hay veces que pecamos de que creemos que el cliente no sabe lo que quiere. Sí sabe lo que quiere. Lo que pasa es que no sabe cómo lo quiere, no sabe expresarlo, no sabe ponerlo en nuestro lenguaje. Entonces eso es complicado. Y yo creo que ahí lo importante, de ahí lo del proyecto mínimo viable, es identificar lo que es realmente core, intentar empezar por ahí y que la propia aplicación evolucione. O sea que sí que te da, hay veces que es demasiado complicado. Yo tengo claro que él sabe lo que quiere, porque él conoce su negocio, ¿no? Realmente a veces pecamos de que no, el que conoce su negocio es él. Nosotros somos unos recién llegados. Pero él conoce su negocio perfectamente, pero sus objetivos, aunque los tiene claros, él no te da su objetivo, o sea, sus objetivos reales, los que él podría darte con sus palabras, que tú podrías, primero, que no te conoce lo suficiente como para confiarte que tú definas los objetivos concretos en base a sus objetivos abstractos. Y entonces él te quiere dar los concretos, y los concretos es los que él no sabe definir todavía porque no sabe lo que la tecnología le puede aportar en ese momento. Yo intento hablar mucho con él, yo invierto mucho tiempo en hablar con él. Pero hay clientes que cuando estás hablando con ellos se piensan que no estás trabajando. Yo he tenido clientes de tener 2 horas al teléfono y decirle, oye tío, que mientras estoy hablando contigo no estoy desarrollando. Esto no quiere decir que vaya a estar luego 2 horas más currando para que esto salga a tiempo. Y lo que pasa es que en teoría esas 2 horas, o sea, si no hablas esas 2 horas, vas a tener que desarrollar más. Entonces, Bueno, no sé. es que el cliente... A ver, es un creo tema que el cliente se complejo. refiere, que es un ejemplo. Yo creo que si queréis podemos seguir con esto más adelante, más que nada porque Acaba el tiempo. sí, se ha acabado el tiempo y supongo yo que no sé quién va detrás, pero alguien tendrá que preparar su portátil y su historia. Sí, esto puede dar para, vamos. Y esto da para que nos peguemos toda la noche, da para un box y da para 2. O sea, Margarita es una maravilla. nada, muchas gracias. Cualquier duda, consulte.